Gracias, presidente. Yo quisiera hacer algunas observaciones sobre lo que aquí se ha afirmado. Primero, porque la presentación de los funcionarios del gobierno nos dejó claro que en Colombia sí existe una clara política diferencial y por eso tienen tan claros los números sobre cuál ha sido el apoyo del gobierno nacional a las comunidades indígenas. También ha sido claro que muchos de esos procesos se han ido adelantando de la mano de las organizaciones indígenas como la CRIC, la UNIC. Segundo punto que yo creo que es importante tener en cuenta. Aquí alguien habló de un genocidio. Yo creo que uno tiene que ser cuidadoso en el lenguaje. Aquí ha quedado claro la responsabilidad del gobierno, el compromiso con el tema de las comunidades indígenas y también hay que tener en cuenta las dificultades, no solo para llegar a las comunidades indígenas, sino para llegar a todos los colombianos, por la propia dispersión, por las dificultades propias de nuestra geografía, porque en el mundo nadie estaba preparado para tener que enfrentar esta pandemia, que es un reto en el tema de salud y también en el tema de social, de seguridad, en el tema económico. Yo creo que esa es una enorme dificultad y nosotros no podemos pretender tampoco fórmulas milagrosas, porque aquí mucha gente reclama y ¿por qué no dan, no dan, no dan? ¿Por qué no hacen, no hacen, no hacen? Como si los recursos fueran infinitos. Los recursos del Estado son finitos. Lamentablemente son finitos, esa es la realidad y uno tiene que tener en cuenta que esos recursos del Estado, eso no es magia ni es maná que baja del cielo, son los recursos que generan las propias empresas y los ciudadanos con el pago de impuestos y hoy ya vemos un grave deterioro en el tema económico, esa es una realidad y así algunos sean críticos y traten de hacer mofa, lo cierto es que sí, nos tocó enfrentar una pandemia mundial a todos los países y a todos los ciudadanos y todos estamos demandando pruebas, todos estamos demandando reactivos, todos estamos demandando respiradores. La verdad es que no ha sido fácil, sin embargo el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y aquí entonces aquí hay sectores que lo único que a lo que se han dedicado es a criticar, a torpedear, a ver lo malo en todo. Entonces dicen, no, es que todas las decisiones del gobierno nacional fueron tardías. Miren, el Imperial College hizo una medición de cómo se podían, de hasta qué punto eran efectivas ciertas medidas para el tema del COVID. Cuando se hizo esa medición porcentual, Colombia optó por unirlas todas. Entonces se dio cierre de escuelas y universidades, se dio aislamiento en los domicilios, se dio la cuarentena, se aislaron los mayores, buscando lo que hemos repetido hasta el cansancio, que es aplanar la curva, es lograr postergar en el tiempo el bajar y controlar el de reproducción del COVID, pero además ganar tiempo para poder fortalecer el sistema de salud y a fe que lo han hecho. Todas las medidas que ha tomado el gobierno en su conjunto se supone que tienen, según el Imperial College, un impacto del 69% de reducción del índice de contagio. Y eso es muy importante tenerlo presente. Muchos dicen, es que todas las medidas que tomó el gobierno han sido tardías. Mentiras. Colombia empezó a tomar medidas incluso mucho antes de que apareciera el primer caso de coronavirus en el país confirmado. El 6 de febrero de este año, el gobierno nacional empezó a adquirir capacidades para poder realizar pruebas de laboratorio. El 28 de febrero empezaron a hacer algunos exámenes a los viajeros en los aeropuertos. El 4 de marzo, el Ministerio de Salud, oigan bien, el 4 de marzo, presentó el plan territorial para control de COVID. El 5 de marzo, las EPS tuvieron que dar a conocer las rutas de atención de COVID y se declaró el estado de salud y la declaratoria del estado de salud de los viajeros. Y el 6 de marzo se conoció el primer caso confirmado de COVID en Colombia. Eso muestra que aquí las medidas no han sido tardías. Y cuando uno hace una comparación, porque muchos dicen, es que se cerró tarde el aeropuerto, es que se hizo tarde la cuarentena, pues eso no es cierto.
Aquí Colombia fue uno de los países que primero tomó las medidas, porque eso está medido, es que la información es pública de cuánto se demora cada país para decretar la cuarentena, el cierre de aeropuertos después de que se diagnostica el primer caso confirmado en los países. Entonces yo creo que uno aquí puede venir y usar mucho retórica, pero es que ahí están las cifras, ahí están las muestras, y lo que se ha venido demostrando con las cifras es que el gobierno nacional ha tomado las medidas correctas y en el tiempo correcto. El tercer punto, aquí se habla mucho del tema del narcotráfico, muy importante el tema del narcotráfico, muy importante las conexiones de todos los sectores con los carteles del narcotráfico, con los criminales del Clan del Golfo, con las Águilas, con el ELN, con el cártel más grande de coca que son la FARC, muy importante. Y aquí nadie pretende ni taparle a nadie, ni pretende proteger bandidos. Todos los bandidos tienen que ir ante las autoridades, tienen que comparecer, y qué bueno que hoy todos hablan de la enorme preocupación por el narcotráfico, porque muchos se rasgan las vestiduras hablando de narcotráfico, pero cuando nosotros estamos haciendo esfuerzos, por ejemplo, para reducir cultivos ilícitos, entonces no les sirve y no les gusta. Cuando nosotros, mire, es que uno puede decir hasta misa, pero las cifras lo demuestran. Colombia logró reducir casi en un 50% los cultivos ilícitos en el momento en el que hizo la combinación de fumigación aérea con glifosato, de erradicación manual, forzosa y voluntaria, de sustitución de cultivos ilícitos y de familias guardabosques. Solo en el momento que nos permitieron combinar todas esas formas logramos reducir casi en un 50% las hectáreas de cultivos ilícitos. Hoy pretenden que no lo hagamos. Hoy se viven oponiendo a la fumigación y no tienen en cuenta que hasta ahora ha sido uno de los mecanismos que más nos ha ayudado. Y sobre todo cuando hoy tenemos una dificultad enorme porque la hoja de coca la han alterado genéticamente y nosotros pasamos de tener 4 cosechas al año a tener que padecer entre 6 y 8 cosechas. Nosotros pasamos de un gran tope que tuvimos en algún momento de 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos a tener hoy más de 200.000. Esa es una realidad, esa es una realidad. Y mire, aquí se habla de muchas denuncias, hay denuncias a las que también hay que ponerles atención, porque hay sectores indígenas que han denunciado la complicidad de ciertos sectores de la CRIC y la UNIC con narcotráfico y con estructuras del ELN y la FARC. Esas denuncias también son importantes, esas denuncias también son públicas y nosotros también tenemos que hacerle seguimiento a esas denuncias que vienen haciendo los propios sectores indígenas. Entonces, honorable senador Feliciano, yo le digo una cosa, aquí lo que queda en evidencia, después de uno escuchar a los funcionarios del gobierno, es que a pesar de las limitaciones fiscales, a pesar de las dificultades con las bases de datos para encontrar a las comunidades, para llegar hasta territorios tan apartados, se vienen haciendo enormes esfuerzos y lo que se demuestra con la información que ellos entregaron hoy es que sí existe un compromiso y una política diferencial en el tratamiento y atención a las poblaciones indígenas en Colombia. Muchas gracias, presidente.